Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles nuevamente, día de estudio de la Biblia y solo la Biblia. Gracias por su compañía, gracias por su oración, gracias porque comparten conmigo la experiencia permanente de oír la palabra de Dios y de estudiarla. Quiero agradecer también a todos los que este fin de semana participaron con nosotros en la ofrenda voluntaria. Si usted no alcanzó a hacerlo por alguna razón, bueno, usted puede traer su alcancía en cualquier momento. Aquí estamos o están algunas personas listas para recibirla, pero los bendigo a todos, a los que lo han hecho y los que no lo han podido hacer, pero lo tienen en su corazón, y sé que en el momento propicio o preciso, ustedes lo harán también por amor a Dios y por amor a la obra y al cumplimiento de su palabra. Les recuerdo que, mañana tenemos ya Koinonía. Que por estos grupos que nos permiten, nos dan la oportunidad de estar juntos, de conectarnos, de compartir con nuestros hermanos, no presencialmente, en línea, pero igual. Me alegra mucho ver cómo comparten la palabra de Dios, cómo participan, cómo aportan ideas. Eso bendice la obra, bendice la iglesia, nos mantiene en comunión a todos. Y no olvide nuestra predicación del domingo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Así que tenemos la palabra clara: resistir y mantenernos firmes en la fe, confiando en el Señor, entendiendo que cualquier adversidad es una obra donde el enemigo está operando para arrastrar nuestra vida a donde Él quiere. Esta noche voy a compartirles a ustedes la palabra del Señor. Quiero que busquen San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 hasta el versículo 9. San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo del 1 hasta el 7. Hagan una oración conmigo allí en casa. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que estos pocos minutos que vamos a tener nos puedan edificar y podamos agregar a nuestra vida fuerza, valor, vigor y entender la profundidad del amor de nuestro Señor. Diga conmigo: Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por esta oportunidad que nos das para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos hables, que nos inspires, Señor, que nos exhortes si es necesario y que nos ayudes a hacer tu voluntad. Usa, Señor, tu palabra y al pastor para que llegue a nuestra vida y que podamos ser un canal de bendición a otros. Lo pedimos por tu misericordia en acción de gracias. Amén y amén. También agradecer a los que me han escrito reconociendo el nuevo set. Ya se dieron cuenta que salimos de nuestra casa, era un poco más incómodo realmente, pero ahí iniciamos y queríamos un poco mantenernos, pero los sonidos y los carros y a veces se complica un poco la cosa. Ahora estamos desde mi oficina y aquí estamos un poco más tranquilos porque ya aquí hay otro tipo de acústica y también me permite a mí estar aquí sentado y más cómodo. Leamos San Lucas capítulo 15, versículo 1 hasta el 7. Dice la palabra del Señor: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Escuchen la palabra esa: gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Escuchen la palabra: mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrebatamiento.
Interesante, este capítulo contiene 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Esta última parábola seguramente la más reconocida y que ha llevado tanta gente a reconocer al Señor. Pero hay unos trozos de cada una de las parábolas que que están muy conectadas, y es que en las 3 parábolas se observa que hay gozo, que hay alegría, que hay fiesta, que hay expresión de júbilo. Aquí se encuentra observen en la de la oveja perdida, cuando dice al llegar a casa, reúne a sus amigos, dice: alegraos, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja. En la parábola de la moneda perdida también lo dice: cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y también en la parábola del hijo pródigo, ya ustedes la conocen, cuando el hijo pródigo llega a casa, entonces su padre declara una fiesta. Definitivamente este pasaje es uno de los más conocidos en el Nuevo Testamento. Muchas personas, como dije, han llegado a Cristo a través de la parábola del hijo pródigo o la parábola de la oveja perdida. Son muy reconocidos. Tanto es que se han hecho muchas canciones se han escrito hablando acerca de estos temas. Yo algún día recordé en la iglesia una canción que cantaban mis padres y que aún se canta. Yo la escuchaba en boca de Marco Witt. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Bueno, creo que ya todos los mayorcitos, así como yo, se acuerdan. Y los jóvenes también, los que les gusta Marco Witt, han oído que él canta esta canción. Entonces de aquí han nacido muchas canciones y muchos poemas también, que han tratado de exaltar y de glorificar al Señor. Y vemos aquí cómo los escribas y los fariseos murmuraban de la gracia del Señor. El versículo 1, léalo allá, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. ¿Quiénes eran los publicanos y los pecadores? Pues generalmente se mencionaba a los publicanos, era a los recaudadores de impuestos, a los hombres que trabajaban con el Imperio Romano, recaudando los impuestos de los judíos, y entonces nadie los amaba, nadie los quería. Hay expresiones para ellos como perros. Siempre los confundían o siempre los mezclaban a los publicanos con las prostitutas, los consideraban gente de baja clase, porque habían traicionado a su patria, a sus nacionales, y se habían unido al Imperio Romano para cobrar impuestos. ¿Quiénes eran entonces estos publicanos y pecadores? Personas que tenían el anhelo de escuchar la palabra de Dios, que tenían el deseo ferviente de oír al Señor Jesús. Pero observen que el texto dice que ellos se acercaban para oírle. Pero el versículo 2, si lo tienen en cuenta, dice: los fariseos y los escribas murmuraban. Observen, mientras unos querían oír, los otros murmuraban. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Estos fariseos eran aquellos intérpretes de la ley, de la casta religiosa de aquel tiempo, y los escribas eran aquellos que se encargaban de escribir los textos de la escritura. Entonces, aquí ya hay una confrontación. Observen, los que quieren oír al Señor y los que están aquí para murmurar. Déjenme parar un poquito, hacer un paréntesis para decirles: siempre que nos acerquemos al Señor, tenemos que tener presente que nos tenemos que acercar a Él para oír sus instrucciones y para escuchar la respuesta a nuestras oraciones. Ese es el papel nuestro, un papel de humildad, un papel de deseo permanente, una actitud con un deseo permanente de escuchar lo que Dios dice para nosotros. Es muy normal que uno encuentre incluso creyentes murmurando acerca de algo que se dice, de algo que se hace. Y esto simplemente están simbolizando a los fariseos y los escribas, a quienes el Señor dedica
estas 3 parábolas. ¿Y saben para qué? Para mostrarles la importancia que tiene para él la conversión de los pecadores y el gozo que él siente cuando alguien, como decía la semana pasada, toma la actitud de pedir perdón, de querer una transformación. Esto es demasiado importante. Ojalá y quiera Dios que usted no sea uno de esos creyentes que van para murmurar y que siempre están difamando o están diciendo cosas que no son o que no existen, porque usted se hace semejante a estos fariseos y a estos escribas, a los cuales el Señor literalmente, dice el versículo 3, le refiere esta parábola. Y es sorprendente, pongan cuidado a la parábola que les dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Este texto entonces pretende mostrar el gozo que Dios siente en la conversión del pecador, pero muestra la necesidad que la gente tiene de oír al Señor Jesús. Hay mucha gente, realmente hay mucha gente, como dice el versículo 1, que quiere escuchar al Señor. ¿Por qué los publicanos y los pecadores en aquel tiempo querían escucharle? ¿Saben por qué? Porque lo admiraban. Lo admiraban seguramente por la vida recta que vivía, por la actitud frente a los demás. Lo encontramos nosotros claramente atendiendo a la huérfana, al huérfano, atendiendo a la viuda. Lo vemos atendiendo al necesitado, al que tiene hambre, al enfermo. Se admiraban profundamente de esto. Se admiraban de su autoridad. Recuerden ustedes que más de una ocasión quisieron enfrentarlo y él, con ese carácter firme y férreo, a través de la palabra, a través de sus dichos, los enfrentaba. Y dice la Biblia, ustedes seguramente lo han leído, que les retenían los oídos y se rechinaban los dientes de la ira que tenían. Y muchas veces vinieron para tomarlo, para prenderlo, lo querían matar. Y sin embargo, atravesaba por toda la mitad de ellos con todo el carácter que implicaba tener la autoridad. Otros lo querían seguir por el poder que les demostraba. El poder de ver sanar a los enfermos. ¿Se acuerdan? El paralítico aquel que sus amigos tuvieron que levantar el techo de una casa para llevarlo hasta allí mismo. ¿Cómo lo sana? Y ellos hacen una pregunta: ¿y quién le dio poder a este para perdonar pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Él les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí había un poder tremendo. ¿O qué dicen ustedes del poder de llegar a la región de Gadara y encontrarse con el endemoniado Gadara del capítulo 5 de San Marcos? Con el solo hecho de este hombre ver a Jesús, inmediatamente empieza a gritar: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, hijo de David? Y empieza a hablarle: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús? El solo hecho de la presencia del Señor generaba respeto, su demostración de poder. De ahí que el médico Lucas, el evangelista San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 31 y 32, observen lo que dice. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Escuchen eso, porque su palabra era con autoridad. Y no olviden aquel día en que de repente los discípulos, el Señor empieza a hablar y las palabras que él hablaba tocaba el corazón de la gente y las hacía sentir pecadoras, y había contrición de su corazón. Y recuerden bien que se fueron al Señor y dijeron: Señor, muchos se están yendo, hay muchos que se van. Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿También se quieren ir ustedes? Pues váyanse. Porque es que eso es lo que genera la palabra de Dios. Eso es lo que genera la verdad de la predicación, la verdad de la palabra. Y yo tengo claro, y ustedes me conocen, hay que predicar la Biblia, la palabra de Dios.
No podemos predicar nuestra conveniencia, ni pastoral, ni eclesial. No, es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que redarguye, la que hace sentir mal al pecador. Es la palabra de Dios la que nos hace sentir responsables y culpables. Es el Espíritu Santo quien se opera de una manera extraordinaria y nos trae a Cristo. Pero algunos, cuando oyen que se les predica la verdad y la palabra, entonces quieren oír. Y acuérdense que el Señor les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Y entonces Pedro, en una de sus expresiones maravillosas, dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Estos discípulos o estos publicanos y los pecadores querían escuchar al Señor Jesús porque ellos veían aquí la posibilidad de escuchar una palabra nueva, una palabra viva, una palabra respaldada por los actos, por el comportamiento del Señor Jesús. Sin embargo, observen ustedes que los fariseos y los escribas, que eran los conocedores de la ley, ¿quiénes eran estos fariseos y escribas? Eran miembros de una secta judía que aplicaban con todo rigor los preceptos religiosos. Pero observen, murmuraban, no oraban. Murmuraban, no escuchaban. De ahí que pueda compartir con ustedes esto que dije al principio. Asegúrese que cuando se acerca la palabra de Dios, cuando se acerca a la iglesia, cuando oye a un pastor, cuando oye a un siervo de Dios, no murmure, ore. No murmure, escuche. Pida discernimiento del Señor. Dígale: Señor, revélate a mí. Revélate a través de tu palabra. Porque nadie, ni usted, ni yo, ni ninguno de los creyentes en Cristo deben ir a la iglesia para escuchar a una persona, a un hombre en la parte humana. Deben ir a escuchar la voz de Dios. Bien. Pero me sorprendo mucho cómo estos pecadores, como dice el texto, y estos publicanos se acercaban pensando encontrar una posibilidad de perdón. En este grupo estaba Zaqueo. ¿Se acuerdan? En este grupo estaba Zaqueo. Era recaudador de impuestos. Y se nota el deseo tan enorme que tenía de oír, de ver a Jesús, que la Biblia dice que subió a un árbol. Subió a un árbol para ver a Jesús que pasaba por allí. Eso denota la necesidad que los hombres de este tiempo y las mujeres de este tiempo tienen de escuchar la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios tiene que ser declarada con autoridad, con poder. La gente debe admirar nuestro comportamiento. La gente debe admirar nuestra actitud. Cuando usted va a la tienda y entrega un billete de 10,000 y le devuelven como si hubiera entregado uno de 50,000 y usted se va contento diciendo: ¡ay, qué bendición! No, no es una bendición. Usted está robando. Si alguien se da cuenta, no lo va a admirar. No lo va a admirar. Nunca jamás va a querer acercarse a Dios por su comportamiento. Si usted a una grosería o a una vulgaridad responde con otra, ¿quién quiere acercarse a Dios si usted es la voz de Dios? Si en su casa su comportamiento con sus hijos es de gritos y de malas palabras y todavía no ha cambiado su vocabulario, ¿quién quiere venir a la iglesia o acercarse si sabe que usted no tiene ni autoridad moral ni espiritual? Absolutamente nada. La gente en este tiempo está ansiosa de escuchar al Señor. Y ellos van a escuchar al Señor no a través de los ángeles, sino a través de nosotros. Y nosotros debemos estar cubiertos por estas características especiales. Mis hermanos, y el Señor empieza a referirles esta parábola en el versículo 4. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras aquella que se perdió? Si se pierde una, está hablando del pecador. Está hablando de una oveja perdida, perdida de sí misma, perdida del rebaño. Está hablando de esto. Dice el texto que va tras una,
Dios nos ama a todos y quiere que todos, dice la palabra, procedamos al arrepentimiento. Nosotros éramos esa oveja perdida que había salido del rebaño y el Señor dejó las 99 para ir tras nosotros. ¿Sabían ustedes que la oveja es uno de los animales que sola no puede encontrar su camino? Si ella se pierde, no es capaz de volver sola al lugar, a su espacio territorial. Por eso el Señor usa esta parábola. Porque el pecador no es capaz solo de volver a encontrar su salida o de volver a encontrar su sitio de origen, el lugar donde tiene que llegar. Eso éramos nosotros. ¿Han escuchado personas que dicen, no, yo fumo o consumo droga, pero yo el día que quiera salgo? ¿O fue usted de los que dijo, no, yo me tomo unas cervezas, unos aguardientes, pero el día que yo quiera yo abandono eso? Y nunca lo pudo hacer. Porque el pecador pierde su camino, pierde su orientación. Necesariamente el pecador necesita a Dios como la oveja necesita al pastor de su rebaño. Y ahí está lo hermoso de esto. Cómo el Señor tiene este amor tan grande como para dejar las 99, irse tras nosotros. El interés de Dios por nosotros los pecadores, para retomar el camino. San Pedro en la segunda epístola, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice claramente que es el Señor que está listo para ir tras nosotros como el buen pastor. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios está interesado, y debo decir esto aquí, Dios está interesado en nuestra individualidad. Y tengo que decirles que Dios a cada uno nos trata de acuerdo a nuestra necesidad. Siendo Él el médico divino, sabe cuál es el tratamiento, como los médicos generales saben cuál es el tratamiento para los diabéticos, para los hipertensos, para las diferentes enfermedades. Ellos saben cuál es el medicamento apropiado. No van a dar un medicamento que no es. Igual Dios da a cada uno de sus hijos el tratamiento que su enfermedad o que su necesidad requiere. Él está interesado en nuestra individualidad. Lo que sí es importante es que a todos nos trata con amor, pues mostró su amor. De hecho, San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero déjenme mostrarles algunos pasajes con la ayuda de Angie, o algunos pasajes donde uno puede observar cómo Dios trata a cada persona de una manera particular y personal. Allí mismo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, del versículo 43 en adelante, allá hay una bonita historia de la cual nosotros podemos aprender, hablando de la mujer del flujo de sangre. Vamos a escuchar. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Escuchen eso, qué bonito, qué hermoso. Una mujer que por 12 años había estado enferma de un flujo de sangre que nadie había podido curar y que había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo había gastado. Viene al Señor Jesús, toca el borde de su manto. Él descubre que le han tocado. Y cuando se siente descubierta la mujer, le dice al Señor, se postró a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Seguramente le dijo, Señor, por 12 años he sufrido este flujo. Por 12 años he llorado. Por 12 años no he tenido tranquilidad y no he tenido paz. Ya no tengo dinero para pagar los médicos. Ya no sabía qué hacer. Hasta que alguien me dijo que viniera a ti. Y como sé que estás tan ocupado y la multitud es tan grande, entonces lo único que pensé es que tocando el borde de tu manto, yo podía ser sanada. Y me encanta esta expresión. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La mujer ya había sido sanada, pero el Señor no se queda sin salvarla. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Pero observen la expresión, hija. Yo siempre he entendido que la expresión hija e hijo son expresiones de filiación sanguínea, pero también son expresiones de filiación afectiva. Yo en muchas ocasiones digo a las jóvenes de la iglesia, digo hijas, o a los muchachos les digo hijos. ¿Y a quién se le dice hijo o hija sino a quien se ama? A quien se reconoce con afecto y con cariño. ¿Cuál era la necesidad de esta mujer que había estado desolada por 12 años, sufriendo? Necesitaba una expresión de amor y de cariño, y el Señor da en el punto preciso. Le dice, hija. Dios está interesado en tu individualidad. Dios está interesado en darte el trato que tú necesitas. Inmediatamente la mujer queda libre de su enfermedad. ¿Y qué hizo la mujer? Seguir a Jesús, amarlo y servirlo. La historia cuenta tranquilamente que esta era una de las mujeres que acompañó a Jesús hasta el final. El amor. No sé si en la misma condición pudieras estar, pero Dios está listo a perdonarte. Envió a su Hijo Jesús para morir por ti, para sanarte eternamente y darte una nueva vida como la mujer de flujo de sangre. Y hoy te dice, hija, hijo, no te preocupes por lo que estás pasando. Dios tiene misericordia de nosotros. Hay un segundo apunte aquí que quiero que Angie nos ayude. Otra mujer, ¿se acuerdan ustedes? La menciona San Lucas, capítulo 7, versículo 13. La mujer, aquella a quien llevaban a su hijo para enterrar, la viuda de Naín. Vamos a ver qué dice. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Escuchen esto. Aquella primera mujer, reconociendo su necesidad, le muestra su amor, le dice, hija, tus pecados te son perdonados. Y es sanada. A esta mujer con un dolor, con un llanto frecuente, permanente, lo que el Señor hace es que le dice, no llores. Hay un trato distinto. Allí hay una condición y aquí hay otra condición. Aquí hay una condición de lamento, de queja, de dolor, de soledad. Y el Señor la trata a ella en su soledad, en tanto que el texto dice que era viuda y este era su único hijo. Si aquel caso era de enfermedad, este caso es un caso de soledad, seguramente de angustia existencial, de depresión. ¿Quién sabe qué estaría sintiendo esta mujer cuando el Señor la ve? Trata su problema directamente y le dice no llores. Y cuando le dice no llores es porque él tenía el poder para devolverle a su hijo. Y la Biblia dice que aquel mismo día resucitó a su hijo y se lo entregó a su mamá.
Dice, acercándose, versículo 14, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces él se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Qué interesante esto. ¿Sabes qué dice el Señor esta noche para ti? No llores más. Yo estoy aquí para calmar tu dolor. Sé que algunos que me están viendo han tenido que despedir desde casa porque ni siquiera han podido ir al cementerio ni a la clínica y despedir a alguien muy cercano, un hermano, una hermana, el padre, la madre, el primo, alguien muy cercano que les amó por tanto tiempo y no lo pudieron ver más y sientes dolor y soledad. El Señor te dice esta noche, no llores, no llores. Él va a calmar tu dolor. La Biblia dice que llegará un día en que Él enjugará toda lágrima y no habrán más lágrimas ni habrá dolor, porque Él se habrá llevado el dolor y las lágrimas de todos y allí solamente tendremos gozo, esperanza y alegría. Algo más. No me quiero quedar sin mencionarles un pasaje más. Zaqueo, ¿se acuerdan? Pues debo mencionarles a este hombre del cual ya hablé, para observar cómo este hombre subido en este árbol, a la expectativa de ver pasar solamente a Jesús, era un pecador, señalado por todos. Cuando el Señor va pasando por allí, Zaqueo pensó que como era pequeño de estatura y estaba en el árbol, no lo estaba viendo. Y sorprendente, se para frente al árbol, levanta su cabeza y le dice, Zaqueo, ven, bájate de ahí. Es necesario que yo hoy more en tu casa. ¿Qué dijeron todos? ¿Pero cómo? Otra vez aparecen los que murmuran, aparecen los que hablan. ¿Pero cómo? ¿Cómo que come con pecadores? Y ahí hay una declaración preciosa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Seguramente en su casa murmuran de usted. Vas a la iglesia, ¿qué haces allá metida? ¿Qué haces allá metido? ¿Qué haces orando, levantando las manos, que leyendo la Biblia? Y seguramente también le dicen, llevando la ofrenda, llevando los diezmos, esos pastores que te explotan. Murmuran, pero no ayudan. Murmuran, pero no oran. Hablan de lo que no saben. Hablan de lo que no sienten. Qué fácil es decirle a otro que está llorando por la muerte del padre o de la madre o de un hijo. No se preocupe, ¿cómo que no se preocupe? Es que el dolor no lo tiene usted, el dolor lo tiene la mamá, el dolor lo tiene el hijo, el dolor lo tiene el padre. Y hay algunos frescos, hipócritas también, no llores, o te acompaño en la pena. ¿Qué pena ni qué nada? Porque no están sino para murmurar, para hablar. Y el Señor, en cambio, nos da una lección tremenda. Deja las 99 y se va por una sola. Se fue por ti y por mí. Porque todos estábamos perdidos. Pero Cristo nos encontró. Y a cada uno nos ha dado el trato de una manera personal. Cada uno de los que asiste a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Si pudiéramos hablar con todos, cada uno va a decir, el Señor me encontró en tal condición, el Señor me encontró en la tristeza, el Señor me encontró en el dolor, el Señor me encontró en la escasez, me encontró en la ruina, me encontró en la pobreza y Dios me ha tratado de tal manera y ahora me ha exaltado y me ha puesto en un lugar espacioso. ¿Qué es lo que dice el texto que el pastor hace con la oveja? Dice, y va tras la que se perdió, versículo 4 al final, hasta que encontrarla. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Oh, qué maravilloso es esto. El Señor salió a buscarte preocupado, dolorido, angustiado porque estabas perdido, pero cuando te encuentra, se llena de gozo. Y el texto dice, literal, escuchen esto. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había, ¿qué? Perdido. ¿Qué quiere decir esto? El texto dice que la pone sobre sus hombros, versículo 5, ahí lo tienen. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. ¿Qué significaba ponerla sobre los hombros? Significaba
cuidado. Estás protegida. Aquí en mis hombros estás protegida. Ni el lobo, ni el león, ni nadie podrá hacerte nada, porque yo tengo en la mano mi bastón, mi vara, y te defenderé. ¿Han visto algún niño? Aún por pequeño que es. Mi nieto, Benjamin, acaba de nacer, no tiene un mes. Y cuando la mamá lo toma, lo levanta, él busca el regazo de la mamá. Él busca el regazo de la mamá. Cuando la abuela lo toma para bañarlo, me han enviado fotos, he visto sus fotos cuando el bebé está buscando siempre el regazo. Significa protección. Hallar cuidado. Es más, allí encuentra descanso porque pone la oveja sobre los hombros y entonces la cuida, y allí la oveja no tiene que caminar, no está de pie, está cansada. Allí hay descanso. El Señor Jesús habló siempre del descanso. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y para Él, la oveja no es una carga. La oveja para Él es un baúl de gozo, de alegría. Para Él es una carga de felicidad. Poder tomar su oveja, protegerla, cuidarla, abrigarla y llevarla otra vez al redil. Esa oveja perdida éramos usted y yo, que encontramos un día refugio en Él. Pedimos perdón de nuestros pecados, como dije la semana pasada, y encontramos descanso. Dios envió a buscar y a salvar lo que se había perdido, ya se los mencioné en San Lucas 19:10, pero Él se preocupa de una manera personal. Se preocupa por algo propio y personal, porque Dios envió a su único Hijo. No envió a un ángel, no envió a un mensajero cualquiera, envió a su propio Hijo. De ahí que Romanos, cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 32, escuchen lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ah, qué precioso eso. El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Y cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 4, él vuelve a insistir en ese asunto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ahí está. El Señor es el guardián de nuestra alma, el guardián de nuestras almas. Está claro cuando Pedro escribe en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué sucede? La lleva a casa, se alegra con ella, hace una fiesta, convoca a sus amigos. Hermano y amigo, termino diciendo solamente esto. ¿Saben qué nos queda ahora? Después de estar en el redil de ese gran pastor, una gran fiesta. La fiesta eterna, la fiesta celestial, en la cual estaremos usted y yo, con Él, con el gran pastor, con el sumo pastor, por la eternidad, disfrutando con los ángeles que le alaban y le glorifican. Por eso, la importancia de esta parábola. ¿Cómo es de importante para el Señor? ¿Cómo es tan grande el gozo que Él tiene cuando un pecador se arrepiente? Esta es una noche para pedir perdón. Esta es una noche para volver a Dios. Deje que Él le tome, lo ponga en su hombro, lo abrigue, lo proteja, que ya luego participaremos de la fiesta. No sé en qué condición se encuentra, pero he sentido del Señor hablar esto esta noche. Deje que el Señor le abrace, deje que el Señor le abrigue, que su gozo, su paz, como el de la oveja perdida, le den vida nuevamente. ¿Quiere orar conmigo? Diga conmigo en casa: Padre nuestro,
Gracias te damos por nuestro amado Señor Jesús, por haberlo enviado para que viniera por nosotros, que éramos ovejas perdidas, y llevarnos a tu reino, llevarnos a tu casa, llevarnos al reino admirable de la luz y llenar nuestra vida de paz y de gozo. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por transformar nuestra vida. Honramos y glorificamos tu nombre esta noche por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gracias por participar y acompañarme en esta reunión de los miércoles. Si esta palabra ha llegado a su corazón y usted no conoce al Señor o no asiste a una iglesia cristiana, al finalizar hay un teléfono, un WhatsApp, puede escribirnos. Le vamos a contestar y vamos a ponerle en nuestra lista de oración. Y seguramente cuando retomemos nuestras actividades abriendo la iglesia, será maravilloso tenerle con nosotros. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y nos vemos el domingo a las 9:30 en vivo y en directo. Domingo 9:30, próximo domingo 9:30. Día de acción de gracias y exaltación del Señor. Dios los bendiga a todos, que tengan una feliz noche, que descansen.